Somos los que buscamos superarnos, los que nos proponemos mejorar nuestro país, los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. UFG. Buenas noches, amigos televidentes. Miércoles 9 de enero del año 2019. Bienvenidos a su entrevista Hablemos Claro. Nuestro invitado de todos los miércoles, en exclusiva, Dagoberto Gutiérrez. Bienvenido. Un abrazo para todos y para todas, en todo el país. Don Dago, así le voy a decir yo porque yo respeto las canas. Mira, el respeto es una palabra que viene del griego respitieri, que quiere decir ver adentro. El respeto tiene dos componentes. Uno, yo respeto a una persona que conozco. Y yo conozco a una persona cuando puedo ver adentro de ella. Este es el primer componente del respeto. Y el segundo componente es que después de conocerlo, yo lo acepto tal cual es. Mira. Por eso lo respeto, porque Sí. lo acepto tal cual es. Esa es la clave del respeto. Ex guerrillero, ex combatiente, un ex combatiente de la Fuerza Armada. Nos respetamos. Y nos respetamos. Nos respetamos. Nos respetamos. El respeto está en el reino de la subjetividad. Exacto. Me van a estar molestando en las redes sociales. Uy, don Dago te dejó en la mano con lo que dijo. Y mi hermano, más el diputado, me tiene un harto cariño. Me dice, uy, deja hablar a don Dago, por el amor de Dios, no lo interrumpas. Así que, órdenes del diputado, que hoy lo dejé hablar. Está bien, no Ya me está mandando mensajes, mire, que no lo dejo hablar. Bueno, don Dago, ahorita se ha estado dando un tema de la campaña sucia. Sabemos que el asesor que tiene Arena es un español muy bueno para campaña sucia. O sea, este asesor lo contratan no para que haga ganar a su candidato. Para que haga ganar a su candidato, que es Calleja, contratan otros, que es el de la imagen, que es el de las propuestas, ese es otro asesor. Este asesor español lo contrata para hacer perder a su contrincante. El trabajo de él es Harry el sucio. Sí. Es hacer el trabajo sucio. Este asesor español hizo perder 2 veces a López Obrador, porque en el último mes metía un campañón de difamación, de chismes, de falsas noticias. Es experto en guerra sucia. ¿Dónde lo entrenaron a saber? Sí. Pero este español, cuando yo sea candidato presidencial, lo voy a contratar. Es caro, pero... Es caro. Porque el trabajo de él es hacer que pierda o hacer ver mal al otro que va a acercar. Tiene lógica, ¿verdad? El trabajo de él en la guerra, ¿cómo se le llamaba al que ponía las minas? Zapador. Zapador. Ujú. Pues, este es el que pone las minas y la emboscada. Y el pueblo es el que entra y que cae. ¿Ya? Está bien. Tal vez tenemos la pantallita ahí donde sacan a Nayib, que está como haciendo una oración con un musulmán ahí, o alguna de ellas, ¿cómo le llaman esas? Una sinagoga. Sinagoga. A los musulmanes Sí, también es sí, sinagoga. sí. Vale, mire, ahí tenemos eso. mire. No. Es la mezquita. Mezquita, ¿verdad? Sí. Sinagoga es para los de Israel, ¿verdad? Judío, sí. Judíos, ¿verdad? Sí. Usted puede ver, don Dago, ahí tenemos la foto, miren en la pantalla. Se ve más gordito ese Nayib que está ahí, ¿verdad? Sí. Ajá, permítame, que ahorita me van a cambiar de foto. Estamos en la entrevista, se dan cuenta que no funciona.
Dago. Hable usted, don Dago, porque este micrófono no está... Ah, bueno. Bueno, ahorita, don Dago, es tú. Va. Si usted puede ver, disculpen ahí, amigos televidentes, pero... tenía malo mi micrófono. Dianita, por favor, lea los mensajes ahí cuando digan que no, el audio está malo y todo eso, para que me avise. Me avise de inmediato. Si usted puede ver, ahí sacan a Nayib, supuestamente, yo lo veo más gordito, ¿verdad? Ese Nayib que está ahí está más gordito, pero tal vez en esos días estaba más maiciado. Pero dicen, candidato a la presidencia de El Salvador reza, dice, en una mezquita después de negar su religión. O sea, a Nayib le están haciendo campaña fuerte, campaña sucia, que él es musulmán y que aquí van a ver, ¿cómo le llaman a la gente que las mezquitas, ¿verdad? Van a haber muchas mezquitas y que la religión católica evangélica va a ser abolida, apartada, porque va a ser absorbida por la religión musulmana. Si usted puede ver, don Dago, vamos a sacar otra pantalla para que hagamos un solo análisis. Si nos ayudan, cuando a Barack Obama le sacaba John McCain, el contrincante republicano que iba, mire cómo las fotos que le sacaban, vestido ahí, y yo no sé si ese traje con esa X blanca cruzada, así es que ya va para ponerse explosivos en el pecho y a volarse, va. Ahí mire cómo sacaban a Obama. A Obama le dieron duro, pero le dieron duro con eso de que era musulmán, cuando Estados Unidos la mayoría es evangélico, ¿verdad? Son protestantes. Protestantes, la mayoría. Entonces, prácticamente aquí en El Salvador le están haciendo lo mismo a Nayib. Nos quita la pantalla. Le están haciendo lo mismo porque aquí hay bastante, pero bastante voto de la iglesia evangélica y también la iglesia católica. Entonces, ¿cómo ve este tipo de campaña usted? Antes de responderte eso, quiero hacer unos saludos a Elías Enríquez de San Vicente. Un abrazo, Elías. Cuídate mucho, lee bastante, toma bastante agua. Eso siempre es necesario. Y a Dayana Moreno y Nelson Llanes de Zacatecoluca. Les acaba de nacer su hija, Samadi. Que todo le salga bien, que sea una niña linda y con buena salud. Un abrazo a los dos. Y a la gente bonita de Zacatecoluca. Y a la gente bonita de Ciudad Arce. De San Miguel. Sí. Y a la gente bonita de San Miguel. Bueno, don Dago, ¿cómo ve esa campaña? Por ejemplo, los republicanos le dieron con todo a Obama con eso del musulmán y resultó que al final Obama ganó con el 52.93% de las votaciones y de los votos, y McCain sacó el 45.65%. Hoy le están aplicando la misma a Nayib Bukele aquí en El Salvador. Una cosa es una campaña electoral y otra cosa es una campaña política. En la historia de nuestro país son contadas las ocasiones en donde se presenta una campaña política. En 1967, cuando se participó con el Partido Acción Renovadora y el candidato a la presidencia fue el doctor Fabio Castillo Figueroa, esa fue una campaña política. Una campaña política es aquella en donde se discuten los problemas reales del país real y de la gente real. Esa es una campaña política, en donde lo político contamina lo electoral. Si nos damos cuenta, la actual campaña electoral es una campaña fantasma. No se está discutiendo en esta campaña el problema de la guerra social, el problema del éxodo de los salvadoreños hacia los Estados Unidos y hacia otras partes, el problema de la seguridad, pero no referida a una seguridad limitada a la policía, no, seguridad. Una sociedad es segura cuando la gente tiene trabajo, tiene salario digno, tiene salud, tiene educación. Entonces esa sociedad es segura. Nada de eso se está discutiendo en la campaña. Pero,
en la campaña aparece el factor perturbador de las encuestas. Muy perturbador. Porque si nos fijamos un poco, la tendencia de todas las encuestas, desde la primera hasta una que salió ayer, me parece. La Mitofsky ayer. ¿Sí? Dan ganador a un candidato. Esa es una constante. Y hagan lo que hagan, digan lo que digan los otros partidos contendientes, la encuesta se mantiene inalterable. Esto es perturbador para los otros partidos contendientes. Y cuando los partidos piensan que el problema es Bukele, están equivocados. Porque el problema no es Bukele, el problema es el pueblo. Es el pueblo. Y la confrontación real tampoco es entre el pueblo y los partidos políticos. Tampoco. La confrontación real es entre el pueblo y una oligarquía que toma decisiones que le corresponden al Estado. Esta es la confrontación histórica real de esta coyuntura. No es el candidato. Ahora, no hay condiciones para un debate político real. Y ya el tiempo se terminó. Cuando eso ocurre, se acude a recursos como eso de la religión, o de los musulmanes, o de las mezquitas. Además, aquí hay libertad de fe, libertad de conciencia, libertad de culto. Cualquier salvadoreño y salvadoreña puede ser de la religión que desee. Y aquí pueden haber templos de todas las religiones. Es un principio constitucional. Pero el problema es que no tiene recursos, no tienen argumentos, no tienen cómo detener la avalancha. Este es el verdadero problema. Así está la cosa. Sí. Bueno, yo recuerdo, no sé si usted recuerda, de la religión que era Paco Flores, Sai Baba, Sí. de la India, un morenito así, colocho, afro. Me acuerdo muy bien, sí. Sai Baba, ¿verdad? Uh-huh. Nada que ver con católico, evangélico, ni musulmán, esa es otra. Me acuerdo, Tony Saca, decían masón. Paco Flores, Sai Baba. Tony Saca, masón. Mauricio Funes y Sánchez Serén, ateos. Esto es peor, porque estos ni siquiera en Dios creen. Por lo menos los musulmanes creen en algo. Sánchez Serén y Funes, ateos. Estos no creen que existe Dios, no creen que existe nada. Solo ellos existen. Son los absolutos. No les hicieron tanta laraca, no les restregaron la religión o la fe en la campaña. No sé por qué a Nayib lo han enfocado tanto en eso. Si él ya fue alcalde, 3 años, la cabecera departamental o la capital, lo más grande del país. Él gobernó 3 años y no se vio que anduviera haciendo mezquitas o haciendo cultos musulmanes, nada de eso. Una cosa es la fe y otra cosa es el gobierno. A Barack Obama, en los 2 periodos que participó en las 2 campañas, le dieron duro siempre con eso del musulmán. Acaba de salir una encuesta reciente de una prestigiosa casa encuestadora de Estados Unidos. Y lo que dice la encuestadora es que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos, Barack Obama. El supuesto musulmán, que encontró el país en bancarrota, lo transformó y cuando salió lo dejó muy bien económicamente.
¿Vio usted que Barack Obama mezclara, si se suponía que era musulmán, la religión con el estilo de gobierno? Bueno, yo no sé en realidad cuál es la religión de Bukele, ni la religión de Paco, cuando Paco estaba vivo, ni la de Tony. Pero que son ateos estos, ¿y sabe? Sí, no. ¿Cómo no va a conocer a Sánchez Serén, que es No, ateo? no, en ese sentido no. Ah, ok. Pero en todo caso, el ateísmo termina siendo una posición teísta. Es decir, que es una definición ante Dios. Es una definición ante Dios. Sigue siendo teísta. ¿Ves? Más que aquellos que dicen que creen en Dios. Ya me está dejando en la luna otra vez. Sí, es que el problema de la fe es una cosa. Uno necesita fe y también necesita esperanzas. Pero la fe es una relación del ser humano con un Dios. No presupone ninguna religión, no, es una fe que le da a la persona mucha fuerza y poder. Pero la esperanza es un fruto colectivo. Uno cosecha la esperanza en relación con la sociedad y con la colectividad. Esa es la importancia política de la esperanza. Y ese es justamente el rasgo político fundamental. La gente en este momento está cultivando la esperanza después de muchas décadas. Y los sectores oligárquicos del país no saben cómo interpretar los acontecimientos actuales. ¿De dónde salió la cabeza de la gente? Porque hasta ahora el pueblo venía votando afanosamente en cada ocasión que había votación. Y votando en una determinada dirección hasta marzo del año pasado, donde de repente se produce un cataclismo político y el pueblo le voló la cabeza a una culebra y dijo, en febrero del otro año, es decir, este febrero, le volamos la cabeza a la otra culebra. ¿Y de dónde salió ese entendimiento? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta en la cabeza oligárquica. Es una conciencia política de la gente que viene de la misma realidad quemante de esta sociedad, en donde cada vez cuesta más ganarse la vida de una manera medianamente decente. Y al fin la gente se declara harta de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que se expresa en las urnas. Eso es justamente. ¿Y qué le importa a la gente en definitiva cuál sea la religión de las personas? ¿Y eso qué importancia tiene a la hora de debatir el futuro del país? ¿A qué iglesia pertenece? Tampoco. No ese es el punto, para nada ese es el punto. Lo que ocurre es que no hay argumentos. Cuando aparece esa figura que vos usás, lo de la campaña sucia, es justamente eso, no hay argumentos. Y entonces un contendiente busca destruir al otro y no comunicarse con la gente, cuando esa es la clave. ¿Sí? Ok, ya me está regañando, mire, ve, el diputado Numan Salgado. Déjalo hablar, Déjalo hablar. ¿Cree usted? Este diputado me tiene corto. Se te tiene corto, sí. Tanto le gusta su forma de hablar. Bueno, don Dago, Ajá. usted sabe que desde los acuerdos de paz, de la guerra, Estados Unidos ha sido uno de los que más dinero le han dado a El Salvador. Ha venido cantidad de millones de dinero regalado, donado a El Salvador
desde que inició la guerra. Desde antes daban, ¿verdad? Pero yo dato desde que inició la guerra cuando Ronald Reagan pues mandaba esas cantidades de dinero en armamento, municiones y ayuda económica para El Salvador. Después en los acuerdos de paz. Hoy en los 30 años de gobierno, 20 de Arena y 10 del Frente, se han seguido dando ayudas. Bueno, tanto es que la última ayuda que recientemente han dado es esa calle que están haciendo del aeropuerto a Zacatecoluca de 4 carriles. El gobierno no está dando nada de choto, todo el dinero lo está dando Estados Unidos. ¿Cree usted que a la gente pobre o a la clase obrera, tanto dinero que ha mandado Estados Unidos, lo ha beneficiado en algo? ¿Le habrá beneficiado en su economía a la gente pobre? En este momento Estados Unidos es un imperio que ha perdido la hegemonía y su fuerza va en declive, tanto lo económico como lo político como lo militar. Y esta es una hora adecuada para que el gobierno de Estados Unidos se haga la pregunta de ¿para qué ha servido todo el dinero que ellos han enviado a El Salvador? Porque ocurre que en este momento El Salvador es un país que tiene más gente pobre y menos gente rica. ¿Y para qué ha servido todo ese dinero? ¿A quiénes se lo han dado? ¿Para qué se lo han dado? Ojalá que la embajadora de los Estados Unidos escuche estas reflexiones y logre hacer algo con sus amigos ahí en Washington. Porque es cierto, es una historia larga de financiamiento. Y hoy nos encontramos en una situación mucho más angustiosa que en las décadas anteriores. Esa política para los Estados Unidos no ha funcionado hasta ahora. No ha funcionado hasta ahora. La inversión en las carreteras son espectaculares. ¿Cómo no? La construcción de aeropuertos puede ser espectacular. Pero el problema de la política y el problema del poder tiene que ver con los seres humanos. Si se hace una moderna carretera, pero los mismos seres humanos llenos de angustia son los que recorren esa carretera, pues te ha hecho muy poco al oído del gobierno de los Estados Unidos. ¿A quiénes les dan ustedes el dinero? Además, Estados Unidos no tiene hoy las mismas cantidades de dinero que tenía en el pasado. Hoy no controlan los mercados planetarios. Hoy es el principal deudor planetario. Deudor de China, deudor de Rusia, de Arabia Saudita, de Corea del Sur, de Japón. El dinero de ustedes, piensa uno que debe ser bien usado y bien administrado. Hablen con la gente para que ustedes, estadounidenses, sepan cuáles son las necesidades reales de nuestro país. Las necesidades reales de la gente. Si no hacen eso, su dinero va a seguir siendo utilizado para producir más pobres y más ricos en la cúpula. Hasta ahora eso no ha funcionado. ¿No se ha visto el beneficio económico o la mejora económica para la gente de tanta plata que ha mandado Estados Unidos? No. Después de la Revolución Cubana, Kennedy, que era el presidente en ese momento, sí, estableció el programa de la Alianza para el Progreso. Ojo. Anteriormente los gobiernos militares, durante el periodo del coronel Óscar Osorio, hicieron importante inversión en la educación y construyeron en todo el país lo que se llamaban grupos escolares. Eran buenas construcciones, grandes construcciones. Cuando vino la Alianza para el Progreso, eso cambió.
y se hicieron una serie de galeras con financiamiento de los Estados Unidos. Pero también en ese momento se cambió el fundamento de la educación. Y en las aulas empezaron a sacarse a los profesores e instalarse los televisores. Y eso generó una problemática que llevó en 1968 a la primera huelga general de los maestros. Yo me acuerdo, nos daban, a través de Canal 10, nos daban 1 hora de clase, así, con el televisor. Ya con el televisor. Ya con el televisor. Y nada sustituye el trabajo en el aula del profesor. Nada sustituye. Entonces vino en 1968 la primera huelga de Andes. Y el aparato del Estado perdió la lealtad de ese ejército político que son los profesores. Cada profesor hace un trabajo político. Porque lo que se enseña en una escuela es un plan de estudios aprobado por el Estado. Y ahí está la ideología del Estado. El que educa es el poderoso. El poderoso educa al débil. En eso consiste la educación. Y cada profesor es un soldado político que desarrolla la ideología del poder en cada escuelita. Pero a partir de 1968 eso se rompió. Y hoy el Estado carece de un ejército político. Los profesores no son leales al Estado. Y el Estado no es leal al profesor. Lo mismo ocurrió años después con los médicos. Porque la educación y la medicina son los dos aparatos ideológicos fundamentales de todo Estado. Eso aquí está quebrado. El peso político de la salud para los seres humanos es fundamental. Y la educación también, eso está quebrado. Lo sabe bien Estados Unidos y lo sabe bien el poder oligárquico y lo sabemos todos nosotros. En México están bien organizados los profesores, paralizan el país a la hora que se meten con ellos. Y casi en todas partes. Es que es un ejército político. Solo aquí no. Sí. Aquí no. Todavía no. Esa es otra historia. Sí. Pero vamos camino a eso. Sí, ojalá. Yo cuando estaba niño, don Dago, tenía quizás 8 o 9 años. Mi padre era muy pobre, vendedor de billetes de lotería. Y en el tiempo de cortas de algodón, cortas de café, nos llevaba a los hijos más grandecitos, que era yo, y de vez en cuando iba el diputado Numán Salgado. Pero el que más fui yo. Y yo veía que la agricultura aquí en El Salvador era próspera. Era tanto la mano de obra tan buena de este país que nos mandaban a traer cuando había cortas de algodón en Nicaragua. Me acuerdo yo que iban en contenedores llenos de gente para Nicaragua a trabajar la temporada nomás y luego se venían. Yo recuerdo que nuestra migración en aquella época era para Honduras, tanto que afligimos a los hondureños y se armó la guerra y nos echaron a todos los salvadoreños que estaban prosperando. Correcto. Tipo los judíos estaban. Correcto. Cuéntenos, don Dago, cuéntenos algo sobre esa historia, porque sí, el pueblo, la gente debe saber cómo originamos nuestra migración y también quién nos complicó la vida pues para que sea más fuerte la migración ahora. Está bien. Ocurre que todos los seres humanos somos emigrantes. Todos provenimos de las orillas del lago Turkana, en África Oriental, en lo que hoy es Kenia. Este lago también se conoce con el nombre de lago Rodolfo, pero en la antropología aparece como lago Turkana. De aquí salió la emigración hace 75,000 años. Ya Homo erectus y Homo sapiens. Y se establecieron en distintos lugares
del planeta. Una parte de esa migración llega hace 12.000 años a lo que después sería el continente americano, atravesando el estrecho de Bering, que separa Alaska de Rusia. En ese momento se podía pasar. La parte congelada. Sí, sí, se podía pasar hace 12.000 años. En 5.000 años se recorrió del norte hasta la Patagonia en el continente americano. Fuimos cambiando de color, todos éramos negros, pero fuimos cambiando de color, de pigmentación de la piel, y lo fuimos convirtiendo en otras cosas. Nosotros aquí, en lo que hoy es El Salvador, no somos mayas, por ejemplo, no somos mayas, no somos aztecas, sino un conglomerado de pueblos donde están los chortis en el norte, los pipiles en el centro y occidente, los lencas en el norte de San Miguel, La Unión y Morazán, los ulúas en el sur y los chorotegas a orillas del Océano Pacífico. Lo que hoy se llama Golfo de Fonseca, en el pasado se llamaba Golfo de Chorotega y era de todos. Ahora bien, pero nace El Salvador. El nombre del país se deriva de una batalla, la batalla de Belgrado en 1447. Mira, el nombre de nosotros no tiene nada que ver con nuestra historia. Es un problema. Tiene que ver con la batalla de Belgrado. Belgrado era la capital de Serbia en los Balcanes, que es un sistema montañoso entre el oriente y el occidente. Ahí estaba, y ahí está Serbia. En esa batalla fueron derrotados los turcos otomanos que iban invadiendo Europa. Era papa en Roma Calixto III y dijo que en Belgrado se había salvado el mundo. 3 años después ordenó construir iglesias en los Balcanes en honor al divino Salvador del mundo. Vas atando cuerdas con el divino Salvador del mundo. Esta historia llega hasta 1915, cuando se dio un decreto de 5 artículos estableciendo que el país se llamaba El Salvador. Es una historia apretada. Nosotros aquí, en estos 20.000 kilómetros cuadrados, hemos emigrado. La referencia que haces a los cortes de café, de algodón, tiene que ver con corrientes migratorias. Porque cuando el algodón se estableció en esa zona de Usulután, nuestro país fue en el mundo el país que más tóxicos usó por metro cuadrado. Sí, de hecho hay mucha gente con insuficiencia renal. Hasta ahora. En el mundo, Will. En el mundo. Porque el tóxico se usaba se echaba con avionetas. Y los cortadores abajo. Claro, claro. Y las fuentes de agua, los animales en el mundo. Pero cuando el cultivo del algodón se estableció, la gente fue expulsada de esas zonas. ¿Y para dónde se le echó? Para la costa. Para la costa. En esos años, la costa de Usulután, por ejemplo, era selva, ¿verdad? Ahí habían coyotes. Era silvestre. Claro, la gente se estableció allí, limpió el terreno y empezó a vivir allí. Pero luego la siembra del algodón se extendió, fue un gran boom, y la gente volvió a ser expulsada de allí, hacia Honduras. Así empezó la emigración hacia Honduras. Ojo,
Nosotros nunca hemos emigrado a Guatemala. Mira qué fenómeno, mira qué fenómeno. A Guatemala no, sino a Honduras. Honduras es un país de 112,000 kilómetros cuadrados de extensión. Solo el departamento de Olancho tiene una extensión de 27,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una extensión de 20,000 kilómetros. Más grande que no. Claro, claro. Entonces, se establece una corriente migratoria hacia Honduras. Nunca nos hemos ido ni para Guatemala ni para Nicaragua, sino para Honduras. Esta corriente migratoria hacia Honduras coincidió en la década del 60 con la conversión del capital agrario cafetalero en capital industrial y capital bancario. Estaba apareciendo las raíces de una burguesía en el país. Pero el problema fue que esa burguesía ignoró que incluso para establecer el capitalismo en una sociedad hay que hacer cambios estructurales. Hay que hacer cambios estructurales. ¿Cómo cuáles? Reforma agraria. Sin falta. Pero ¿quién quiere dar tierra así a la buena? No, Nadie. no. Estamos hablando que el capitalismo se establece sobre la base de reformas estructurales. En una reforma agraria, ningún centímetro de tierra debe estar sin cultivar. No debe haber ningún propietario ausente. Y las tierras deben ser tratadas a partir de su vocación. Todo eso es la reforma agraria. Reforma tributaria. Reforma política. Que asegure que el Estado funcione inteligentemente y que la gente respalde políticamente los programas de gobierno. Nada de eso se hizo, porque ese mercado común centroamericano se respaldó en la emigración de la gente hacia Honduras. ¿Y esa fue voluntaria o fue empujada esa migración? ¿Fue inducida? A la fuerza. A la fuerza. Pero la gente se dio cuenta que ahí había un territorio vacío. Virgen. Claro, allí habían tierras. Y entonces se formó la corriente. La oligarquía de ese momento aquí, feliz porque había descubierto que sin necesidad de cambios estructurales, Se quedó con la tierra. se estableciera un capitalismo diferente. En ese momento se establece una serie de industrias en el país. Cuando se establece una serie de industrias, aparecen los sindicatos y aparece la clase obrera. Y se establece la democratización de la enseñanza. La Universidad de El Salvador abre sus puertas a miles de muchachos y muchachas porque se necesitaban más ingenieros, más médicos, más economistas, más técnicos para la industria que se estaba desarrollando. ¿Ves? Pero, era presidente de Honduras en ese momento el general Osvaldo López Arellano y deciden hacer una reforma agraria. En Honduras. En Honduras. Y ese gobierno tenía tres opciones. Uno, usar las tierras de la United Fruit Company, la frutera gringa. Usar las tierras de los oligarcas hondureños. O usar las tierras de los salvadoreños. Se decidieron por la última. Las tierras de los salvadoreños. De los salvadoreños. Y entonces decidieron echar a los salvadoreños totalmente. Bajo el pretexto de la guerra del fútbol. Sí, hubo una cosa ahí, pero no tiene nada que ver con esto. Este es el fondo histórico. Entonces, en el país entraron de un día para otro más de 100,000 campesinos. Expulsados de Honduras. Expulsados de Honduras. Era presidente del Salvador el general Fidel Sánchez Hernández.
Esta guerra fue en julio de 1969. Julio de 1969. En enero de 1970, el general Sánchez Hernández convocó al primer Congreso Nacional de Reforma Agraria. Hay que decir que los gobiernos militares han sido en nuestro país los más transformadores, los más honrados. Ojo, ojo. Bueno, el general Sánchez Hernández convocó al primer Congreso Nacional de Reforma Agraria. Increíble. Increíble. En enero de 1970. Yo participé en ese congreso. ¿Y por eso lo habrán derrocado? No. Yo participé en ese congreso a nombre del Partido Revolucionario 9 de Mayo, junto con Chapicándal. Y mira, Will, cómo es la cosa. La oligarquía no le permitió al general Sánchez Hernández hacer ese congreso. Pero lo hizo. Secuestraron a los participantes. Claro. La oligarquía saboteó ese congreso. Al final de todo eso, el general Sánchez Hernández dio las leyes de avenamiento y riego. ¿De qué se trataba eso? De la preparación, el avenamiento de las tierras para la siembra, en lugar de la reforma agraria. Y de la preparación de zonas de riego. Eran 10 u 8 zonas de riego en el país, en el Alto Lempa, el Bajo Lempa, Olomega, Zapotitán. Ahí fue donde construyeron esos canales que vienen a la orilla. En aquellos años. Ahora bien, yo creí que Duarte había construido esos canales. Esa migración para Honduras expulsan a los salvadoreños. Y mira la crisis que se creó. A la base de la guerra civil que estalló al año siguiente, en la década siguiente. La guerra fue en 1969. Ya en la década del 70 ya estaba la guerra instalada. Más de 100.000 salvadoreños. La sociedad reventó. Cuando estalla la guerra civil, se inaugura otra corriente migratoria hacia los Estados Unidos. Nosotros jamás nos fuimos nunca para los Estados Unidos. Nunca. Para Honduras. Era para Honduras. Y es más lógico, era para Honduras. Pero como los Estados Unidos asumieron la guerra, ¿verdad? El costo financiero, el costo técnico, la preparación de los soldados gubernamentales, el material, apoyo diplomático, todo. Cuando aparecieron los primeros salvadoreños que se fueron del país, eran campesinos. Campesinos. Tocaron las puertas de la embajada gringa y entonces los gringos no tuvieron más camino que abrir la puerta. Y empezaron a aparecer los primeros salvadoreños en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, Washington, Houston, en distintos lugares. La emigración nuestra hacia los Estados Unidos tiene 4 etapas bien establecidas. Ya al final todo mundo se va para los Estados Unidos. Todo mundo. Los gringos no le pusieron suficiente atención al fenómeno que se le estaba formando en sus ciudades. No fueron inteligentes en captar lo que ahí estaba ocurriendo. Los primeros campesinos maravillosos, inteligentes. En ocasiones viajábamos con ellos en los aviones. Ellos no sabían leer y a uno en los aviones... Y eran empresarios. Le dan un cartoncito con los datos de uno. Uno se los llenaba. Pero cuando uno llegaba al aeropuerto, ellos lo guiaban a uno. Mira qué belleza. Ellos lo guiaban, sobre todo en aeropuertos como el de Miami, muy grande. Y ellos jamás se perdían. Y uno sí, uno se perdía. Uno le ponía atención a los rótulos.
Ellos no, ellos tenían otros criterios, eran inteligentes. Así empezaron a llevarle el queso seco, chicharrones, pupusas. A torchata. A torchata. Esta es la historia de la migración de nosotros. Hoy la migración es una política de Estado. Y eso, cuéntenos, ¿cómo es eso? Porque los sectores dueños del poder y de la economía descubrieron que cada salvadoreño que se va es un problema menos. Aquí en el país. Claro. Entonces el Estado empezó a promover la política de migración y hacer aparecer al emigrante como el más inteligente. Y próspero. Y próspero. ¿No? El sueño americano. Claro, en ese escenario se acuñó la figura del sueño americano. Sí. ¿Sí? Que siempre hay que pensarlo entre comillas. Que el dólar se recogía así con una vara y un clavo en la punta. Sí, claro. Una vara y un clavo en la punta. Que era fácil de ganarlo. Era fácil. Y la gente empezó a irse. Millones. Hoy tenemos 3 millones. Pero hoy el imperio estadounidense ya no aguanta eso. Ya rebalsó. No. Donald Trump expresa los intereses de un bloque del capital estadounidense globalizante, que necesita desmontar la globalización. Mire el fenómeno de Donald Trump. Desmontar la globalización y hacer regresar a los Estados Unidos las empresas estadounidenses que se repartieron por el mundo cuando se derrumbó la Unión Soviética. ¿Y cómo fue eso? Termina la Unión Soviética. Estados Unidos entendió equivocadamente que ellos eran los dueños del mundo. Para nosotros repercutió positivamente. Porque después de la ofensiva militar de 1989, Washington planteó la posibilidad de intervenir militarmente de manera directa en el país. Después de los acuerdos de paz. No. Después de la ofensiva del 89. Perdón, sí. Sí. Pero, es que la ofensiva coincidió con los acontecimientos del derrumbe de la Unión Soviética. Coincidió con la invasión estadounidense de Panamá y la captura de Noriega. Y los más inteligentes de Washington dijeron, no, si tenemos que hacernos cargo hoy del planeta. Y no nos vamos a entrometer en una guerra en El Salvador. País chiquito. País chiquito, sin petróleo, sin oro, sin uranio, sin diamantes. Washington decidió terminar la guerra de manera negociada. Pero con sí bastante mano de obra. Y ahí se abre el camino para irse. Sí, ya había muchos salvadoreños en los Estados Unidos. Muchos salvadoreños. Hoy, Donald Trump intenta hacer regresar a los Estados Unidos a las empresas que se regaron por el mundo, pero ya no regresan. Es más barato producir afuera. Más rentable. Más rentable. Mucho más rentable. Y pagan menos impuestos. Un montón de cosas. Por eso en el capitalismo estadounidense hay mucha desesperación. Y ya ese capital ya no se mueve en las reglas económicas. Y hay una predicción que Estados Unidos va a perder la guerra con China. Bueno, hay análisis militares. Porque en el mundo contemporáneo no es China, es la alianza rusa-china. Eso es lo que determina la nueva geopolítica, la alianza rusa-china. Los dos gigantes. Sí. Bueno, don Dago, vamos a ir a una pausa comercial para que tome agüita. Sí, está bien. No nos cambie, regresamos con otros temas después de la pausa comercial.
nosotros, con quienes están lejos y extrañamos, con quienes compartimos nuestros días, Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, don Dago, vamos a pasarnos de la geopolítica a la política nuestra. En estas elecciones pues se están dando cambios que no se pensaban dar nunca. Cuando usted fue miembro guerrillero, antes de los acuerdos de paz, creo, hubo una negociación entre los comandantes de la guerrilla del FMLN y la cúpula económica de este país, la gente de pisto de este país, para que después de los acuerdos de paz existiera un bipartidismo. Cuéntenos, ¿cómo fue ese trato? Es un buen tema, porque ocurre de que en la década de 1870 en adelante, se inició en nuestro país un proceso impulsado por sectores liberales que se enfrentaban a sectores oligárquicos feudales. Entre estos sectores liberales habían personajes como Gerardo Barrios. Barrios fue soldado del general Francisco Morazán. Decían que hasta de Napoleón Bonaparte. No. Hasta ahí no. No. De Francisco Morazán. Generalmente se piensa en el general Barrios como el impulsor del café. Pero resulta que no es eso lo más importante de su pensamiento. Es un personaje liberal que separó la educación de la Iglesia Católica y estableció que era el Estado el que debía hacerse cargo de la educación, que estableció que la Universidad del Salvador debía ser un centro de educación con ciencia y tecnología en aquel momento. E impulsó el cultivo del café.
que fue lentamente convirtiéndose en la base de un capitalismo feudal. Cuando llega el presidente Saldívar, Rafael Saldívar, impulsado por Rafael Carrera, que era presidente de Guatemala, hay que saber que en Centroamérica la burguesía más poderosa y más desarrollada es la guatemalteca. La chapina. Siempre ha sido así. En alianza con la burguesía costarricense. Por eso Guatemala y Costa Rica fueron los pilares de la guerra contra William Walker. ¿Contra? William Walker, el estadounidense que invadió Nicaragua en la década del 50, 1850 en adelante. Porque ahí habían los estados más fuertes y más organizados. Bien, en el 70, aquí se inicia un proceso de aniquilamiento de las propiedades ejidales y las propiedades comunales. Estas eran formas de propiedad que venían de la colonia española, que no estaban vinculadas al mercado. El ejido, cuyo nombre viene del latín exitus, salida, eran terrenos situados a la salida de los pueblos, bajo la dirección de las alcaldías. Y cada año la alcaldía distribuía tierras a los comuneros, a los pobladores, para que los pobladores las cosecharan, las sembraran y vivieran de la tierra. ¿Y les daba títulos? No, el propietario era la alcaldía. Ah. Y luego venían las propiedades comunales que estaban controladas por los pueblos, que también distribuían tierras a la gente. ¿Cuál era el problema según los sectores liberales? Que de ahí comía la gente, que de ahí trabajaba la gente. Le daban tierra para vivir y para explotarla, sí, agrícolamente. Exactamente, exactamente. El mercado necesitaba que la gente no tuviera de qué vivir. Y se inició la destrucción del ejido y de las propiedades comunales en 32 años. Un caso único en el planeta. Bueno, el proceso iba apuntando a una revolución democrática burguesa, que es necesaria para transformar las estructuras de las sociedades y establecer niveles mínimos de desarrollo. Estamos hablando de capitalismo. Eso es lo que se hizo en Costa Rica. Ahí hubo una revolución democrática burguesa en su tiempo. Aquí, en esos años, estaban las condiciones dadas. Pero los sectores liberales pactaron con los oligarcas feudales. Pactaron. ¿Qué pactaron? Que las reformas económicas no tuvieran que ver con las reformas políticas, de tal manera que el país siguió atrasado como siempre por décadas. Porque ocurre que lo que sucede en el terreno político es repercusión, aunque no automática, de lo que ocurre en el terreno económico. En ese siglo se frustró la posibilidad de avance. En 1886, en Santana, toma el poder un hombre llamado Tomás Regalado. Y se inicia una oligarquía cafetalera cuya presencia dura hasta hoy. Muy bien. En la década del 70 del siglo pasado, nosotros, que éramos y somos pequeña burguesía intelectual, organizamos la guerra. ¿A qué nos enfrentamos nosotros? A la dictadura militar de derecha establecida en 1932 en el marco de los acontecimientos de ese año. La lucha fue en un enfrentamiento con esa dictadura militar de derecha. Observamos que la lucha de la guerra civil no fue contra la oligarquía.
mucho menos contra el capitalismo. La guerra civil duró 20 años. Cuando terminó, después de la negociación y de la firma de los acuerdos de paz, parte de los mandos guerrilleros vuelven a negociar con la oligarquía, así como había ocurrido en la década del 70. Comandantes guerrilleros negocian con la oligarquía. Con la oligarquía. La gente de plata de este país. Claro, pero oligarquía. Que no es lo mismo. No, no es lo mismo que burguesía. Burguesía son los del pisto. No, también los oligarcas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? me dejen la luna, sáqueme. Esto es muy importante, porque la oligarquía es un concepto más sociológico y antropológico, que se refiere a la cabeza política de los dueños del capital. La cabeza oligárquica es la que indica que hay un sector reducido que toma decisiones en nombre del Estado. Son los que compran partidos políticos, son los que nombran a los ministros, los que nombran a los presidentes, los que nombran a los candidatos a presidentes. Fiscales, magistrados. Todo. Esa es la oligarquía. Ojo, ojo. Nosotros nos formamos... ¿Y la burguesía qué función Sí, hace? sí, luego, nosotros nos formamos con la idea de que los oligarcas eran 14 familias cafetaleras. Así se dijo durante mucho tiempo. Hoy no. Hoy son menos, pero más poderosas. Y cuando hoy se habla de oligarquía, nos referimos a una ideología oligárquica. Porque hay gente que no son capitalistas, no son ni tan siquiera ricos, que es otra cosa. Pero son la cabeza política. Pero tienen cabeza política oligárquica. Y son los que le manejan los hilos a los oligarcas. Sí, y sirven a los oligarcas. Hoy la oligarquía no está expresada en un número determinado, no, es una ideología. Ahora bien, ¿y a qué llamamos burguesía? Burguesía es el capital que está vinculado a las poleas de transmisión del capital internacional. Ya. Que está vinculado a las transformaciones democráticas Transnacionales y todo eso. como requisito para el desarrollo de la economía. La burguesía entiende, por ejemplo, las reglas de la democracia burguesa. Es el burgués. Diferente al oligarca. En nuestro país no hay burguesía. Gente como Ricardo Pombo, por ejemplo, que se pudiera pensar que es un capitalista burgués, económicamente lo es, pero políticamente es oligarca muy atrasado. ¿Por qué? Porque no entiende la necesidad de una serie de transformaciones políticas que permitan el juego de las diferentes tendencias, las diferentes corrientes. Pero siempre se hace sentir, por ejemplo, siempre pone el candidato a vicepresidente. Esa es la oligarquía, es lo que te he estado explicando. Claro, esa es la oligarquía. Pone su par de ministros. Por supuesto, por supuesto. Esa es la oligarquía. Eso explica el atraso. Bueno, regresemos a la exposición. Una vez terminada la guerra civil, se firman los acuerdos de paz. Esa es la pregunta que yo quería escuchar. Le hice, perdón. Se firman los acuerdos de paz. Se abre otra negociación. Entre comandantes guerrilleros y oligarcas. Pero secreta. ¿Secreta por qué? Porque no fue pública. No debería de saberlo los excombatientes ni el pueblo. Ni el pueblo. Un acuerdo solo entre comandantes guerrilleros y oligarcas. Y oligarcas. ¿Cuál fue el acuerdo? En esa ocasión se negociaron 3 acuerdos fundamentales. Primero, renuncia a la política.
¿Quiénes iban a renunciar a la política? Las organizaciones que en ese momento se incorporan a un partido político que se le puso el nombre de FMLN. Una explicación sobre esto. La guerra terminó durante el proceso de negociación. Sí, en acuerdos de paz. No. ¿No? Antes de todo eso, Ah, ok. durante la negociación, terminó la guerra. Como un mes después que termina la guerra, muere el FMLN. Guerrillero. Sí, el FMLN guerrillero. Ujú. Esta fue una alianza política. Me refiero a la naturaleza. Una alianza política. 5 organizaciones políticas militares ideológicamente diferentes e ideológicamente enfrentadas, pero políticamente concertadas, que esta es la esencia de una alianza. Ujú. Yo puedo hacer una alianza política con mi enemigo. Claro. Una alianza estratégica. No necesariamente estratégica. Puede ser una alianza táctica que dure una mañana. ¿Sí? Claro, Sí, es cierto. una mañana. No te metas a mi territorio y déjame hacer destrozos en una mañana. Una mañana. Ujú. Eso ocurre hoy, bueno. Vale, entonces el acuerdo que fue que los oligarcas iban a hacer un partido y que los guerrilleros iban a hacer, los comandantes guerrilleros iban a hacer otro partido y solo iba a haber 2 partidos para participar en este país. Ajá. Los oligarcas hicieron y fundaron su partido Arena y los comandantes guerrilleros formaron su partido FMLN. ¿Es así? Los acuerdos fueron 3. 1, renuncia a la posguerra. Ujú. 2, renuncia al poder. Renuncia al poder. 3. Renuncia a las elecciones. Explico esto. Renuncia a la posguerra. Ocurre que ninguna guerra es continuada por la paz. No. Toda guerra es continuada por la posguerra. Y la posguerra es el periodo histórico donde la sociedad repara, restaura, cura las heridas sociales generadas por toda guerra. Sobre todo en una guerra tan sangrienta como la guerra civil del Salvador. En un país tan pequeño, con tantas debilidades. Siempre que hay una guerra, lo que sigue es la posguerra. Y en el caso de países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se estableció incluso un ministerio de posguerra, encargado de atender las consecuencias de la guerra. Aquí se eliminó la posguerra. Y quedamos un montón con psicosis de guerra. Y otros efectos. Pero ese es uno de ellos. Y se pasó directamente a la paz. Y ninguna guerra es seguida por la paz. Estaban urgidos. Sí, porque también se renunció al poder. ¿Al poder de quién? Al poder de la oligarquía. Porque los oligarcas dijeron, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes. Háganse directores de policías. Háganse cargo del gobierno. Y yo me hago cargo del Estado. A los guerrilleros les dieron que se hicieran cargo del gobierno, y los oligarcas se hacían cargo del Estado. Es decir, que la cabeza política ya establecían bien la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Que es una diferencia fundamental de vida o muerte. Y entonces, ¿cómo el FMLN llega a ser gobierno? Abrieron las puertas para ser gobierno. Esa fue la negociación. Ocurre
que en el año 1980 nace Arena y también nace el FMLN. Al mismo tiempo. El mismo año. El mismo año. Pero en diferentes meses. Basado también uno y otro en la pequeña burguesía. Pero Arena fue convertida rápidamente en un instrumento oligárquico. Y nosotros vamos a la guerra. Cuando se planteó esta negociación que te estoy refiriendo, el diseño era que Arena y el recién creado partido FMLN fueran la viga maestra del régimen político. El bipartidismo. Que solo gobernarían los dos. Un rato tú, un rato yo. Yo te tapo tus robos, tú me tapas mis robos y seguimos gobernando tipo Estados Unidos. 2 periodos cada uno. Ese es el diseño. Claro, eso no funcionó. Ahorita no está funcionando. Sí. ¿Por qué no está funcionando ahorita? Es que eso requiere una cabeza burguesa que sea capaz de entender ese juego. Es un juego letal en donde no cambia nada. Ajá. La gente que vota piensa que está votando por el cambio y está votando por lo mismo. Es una trampa mortal. Aquí no funcionó justamente por eso. Era una lógica bipartidista. Sobre la base de este acuerdo, se montó el modelo económico neoliberal. Brutal, ortodoxo, ciego, especial en el mundo. Es bueno que la gente sepa que el modelo económico aplicado en Irak, después de la invasión de los Estados Unidos, se llamó Remember El Salvador. Don Dago, vamos a ir a una pausa, regresamos. Bueno. Y después vamos a venir a hablar sobre la encuesta Mitofsky. Está bien. Vamos a hablar un par de temas y de último cerramos con la encuesta Mitofsky que salió recientemente. Amigos, no nos cambie, regresamos después de la pausa comercial.
Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Tenemos de invitado al maestro de maestros. Ahí me están fregando por usted, mire, en el Facebook, don Dago. Te está dando clases, don Dago. Cerrar la boca, Wilmer. Ahí me están fregando ahorita los del Facebook. Le mandan saludos de Estados Unidos, de todos lados, hasta de Australia. Y le mandan saludos allá a don Dago, de Italia. Así que de todos lados. Don Dago, ¿cómo ve usted la verdadera ideología de la cúpula del FMLN actual, que ha manejado el FMLN por 30 años? Es de izquierda, de derecha, es comunista, es anticomunista, es mercantilista. ¿Cómo ve la ideología de esta comandancia? Es una buena pregunta. Porque nosotros somos el único animal que tiene ideología. Y también el único animal que hace política. La ideología es el conjunto de ideas, opiniones, pensamientos, hipótesis, puntos de vista, pareceres, con los que miramos y entendemos el mundo. La ideología de uno viene de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de sus familiares, de la escuela, del cura del pueblo o del caserío, del barrio. De ahí viene la ideología. Toda persona tiene ideología. El tema de la ideología es que funciona así como funcionan los anteojos oscuros. Cuando yo me pongo anteojos oscuros, miro la realidad de esa forma, con ese color. Ese es el tema de la ideología. Y es el problema de la ideología. Pero todos tenemos ideología. El problema es que nosotros además no miramos con los ojos. Miramos el mundo con el cerebro. Hay un libro de José Saramago, el escritor portugués, que se llama Ensayo sobre la ceguera, donde los ciegos de Saramago se quedan ciegos en medio de un gran resplandor. Es una referencia a la ideología. Ahora, es irrenunciable la ideología. Y para tener ideología yo no necesito saber leer y escribir. No. Todas las personas usamos eso. Ahora bien, hay una ideología de la vida. ¿Qué es lo que a uno lo guía en la vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿A qué me voy a dedicar? Voy a ser pisto, por ejemplo. Esa es mi ideología. Y me muero en eso. Me muero en eso. Pero otra ideología. El nivel más alto es la ideología política. Pero una cosa es la política y otra cosa es la ideología. La política requiere experiencia, requiere estudio, requiere lectura. Claro, la política también es un arte. Es un arte. Pero hay que conocer el poder. Dentro de la política yo puedo ser politiquero, o puedo ser agente político, o actor político, operador político, en donde yo no soy exactamente un político, sino alguien que hago negocio con la política. Todo eso está en el terreno de la ideología. ¿Cuál es y cuál era la ideología del FMLN? Hemos dicho que la guerrilla del FMLN fue una alianza política. Y esta fue una guerrilla preponderantemente anticomunista.
Anticomunista. Anticomunista. Preponderantemente anticomunista. Esa era su ideología. ¿Qué es lo que concitó y lo que mantuvo en pie el acuerdo entre nosotros? La guerra. La guerra. Y un enemigo en común. Claro, claro. Porque la guerra es un fenómeno tan absorbente que exige atención las 24 horas del día. Claro. Hay que ponerle atención las 24 horas del día. Y el camarón que se duerme Ah, en la corriente. por supuesto. Cuando la guerra terminó, implosionó el acuerdo del FMLN guerrillero. Y abrió paso a otro hecho, el aparecimiento de un partido político. Nosotros como guerrilleros jamás fuimos partido político. Bueno, y nunca tuvimos mando único. Cada organización tenía su ejército y tenía su táctica, tenía su escuela, tenía su estilo. Vos sabés que no hubo una tan sola guerra, hubieron un montón de guerras. En el mismo cerro de Guazapa, que es tan chiquito, en el norte había una guerra, en el sur otra guerra. Diferente agrupación guerrillera. Y diferente.